La hidrosfera es el conjunto total de las aguas presentes en el planeta Tierra, consideradas en todos sus estados, líquido, sólido y gaseoso, y en todas sus localizaciones, tanto superficiales como subterráneas y atmosféricas. Parte de la hidrosfera son océanos y mares. Concentran la mayor parte del agua del planeta y representan aproximadamente el 97% del total. Ríos, lagos y lagunas son las principales fuentes de agua dulce superficial. Glaciares y casquetes polares representan el 70% del agua dulce del planeta. Aguas subterráneas se encuentran en acuíferos y napas. Representan la mayor reserva de agua dulce en estado líquido. Vapor de agua atmosférico es fundamental para la dinámica climática y las precipitaciones. La hidrosfera se halla en constante movimiento e intercambio de fluidos. A medida que se cumple el ciclo hídrico, el agua se evapora, se precipita y se congela, según las condiciones de presión y temperatura de distintas regiones. Este ciclo es indispensable para la vida en el planeta. La precipitación humedece los suelos y alimenta los ríos montañosos, mientras que la evaporación mantiene el aire húmedo y elimina el exceso de agua. La Tierra es el único planeta del sistema solar que representa depósitos de agua líquida, lo cual la hace idónea para la vida. Esto se explica por qué la combinación de la distancia al Sol, la presencia de una atmósfera que regula la temperatura y presión, la existencia de un ciclo hidrológico activo que garantiza la circulación y la renovación del agua. La hidrosfera comprende la totalidad de las aguas del planeta en sus diferentes estados y están constituidas por las aguas continentales superficiales, ríos, lagos, pantanos, glaciares, etc. Las aguas continentales subterráneas, los océanos y mares, los casquetes polares, así como una pequeña porción que se encuentra formada en las nubes y en los suelos vivos. La hidrosfera cubre aproximadamente las 3/4 partes de la superficie terrestre. El agua puede ser dulce o salada. El agua dulce representa tan solo el 2.5% del total y de esta aproximadamente el 98% se encuentra en forma de hielo o nieve en los casquetes polares y glaciares. En este caso, las características del agua, ya sean estado voluble, distribución, temperatura, salinidad, etc., determinan las corrientes marinas, los climas, la vegetación o la fauna del planeta. Por otro lado, el agua desempeña un papel muy importante en el desarrollo de las actividades humanas como la agricultura, los recursos pesqueros o los transportes. Hidrosfera profunda. La hidrosfera profunda en geografía se refiere a los componentes del agua de la Tierra situados a grandes profundidades por debajo de la superficie, incluyendo aguas subterráneas en acuíferos profundos y, a veces, las zonas abisales de los océanos. Forma parte del ciclo hidrológico y contiene agua en estados líquidos, sólido y gaseoso. La hidrosfera profunda incluye partes del agua terrestre que se encuentran a mayores profundidades por debajo de la superficie. Sin embargo, el término fue acuñado varias veces de forma independiente y todavía se utiliza con diferentes significados conceptuales. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso continuo de circulación, transformación y transporte de agua entre la atmósfera, la superficie y el subsuelo. Este ciclo mueve el agua a través de la hidrosfera en sus 3 estados, que son sólido en glaciares, líquido en océanos y gaseoso en el vapor de agua. Está impulsado principalmente por la energía solar y la gravedad, por lo que el agua sufre desplazamientos y transformaciones físicas por acción del frío y el calor. Este ciclo continuo e ilimitado consta de 5 etapas claves, que la primera es evaporación y transpiración, donde el agua sube a la atmósfera. Condensación, donde se forman las nubes. Precipitación, el agua regresa a la superficie. Infiltración, el agua penetra en el suelo. Escorrentía, el agua fluye por la superficie. De esta forma, el ciclo garantiza la disponibilidad de agua dulce para los ecosistemas y regula el clima del planeta. El agua es fundamental para la vida, y a través de este proceso circula constantemente para que todos los seres vivos podamos desarrollarnos. El ciclo del agua está conformado por los procesos de evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía, durante los cuales el agua circula en diferentes estados, como líquido, sólido y gaseoso.
no inicia en un punto determinado, sino que se trata de una continuidad de procesos en los que intervienen elementos climáticos, como el viento y la energía solar, que se repiten sucesivamente. Es vital para el mantenimiento y la estabilidad del planeta. Es indispensable para la vida de los organismos. Regula el clima, la temperatura y el equilibrio de los ecosistemas de la Tierra. Etapas del ciclo del agua. Evaporación. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la superficie hacia la atmósfera. El agua líquida de los océanos y otros cuerpos de agua se evapora y pasa de estado líquido a gaseoso por la acción de la luz solar y el calor de la Tierra. Las plantas también contribuyen al proceso de evaporación a través de su transpiración, dado que no es posible distinguir claramente entre la cantidad de agua que se evapora y la cantidad que es transpirada por las plantas. Se suele utilizar el término evapotranspiración para definir el efecto combinado. Condensación. La condensación es un cambio de estado de la materia y consiste en el proceso mediante el cual un gas o un vapor se transforma en líquido. Este proceso es más común en vapores que en gases y ocurre a presión atmosférica, aproximadamente a 1 atm. Cuando disminuye la temperatura del gas o del vapor, por lo general ocurre condensación, cuando un gas o un vapor se pone en contacto con una superficie fría, lo que hace que disminuya su temperatura y se transforme en líquido. Por eso, en las superficies frías se pueden ver pequeñas gotas de líquido correspondientes al gas o vapor condensado. La vaporización es el proceso mediante el cual, por aumento de temperatura, un líquido se transforma en gas. Precipitación. La precipitación consiste en la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie de la Tierra. En la climatología y la meteorología se emplea este término para referirse a la caída de cualquier manifestación física del agua, como lluvia, llovizna, nieve o granizo, desde las etapas inferiores de la atmósfera hasta la superficie terrestre. La precipitación forma parte del ciclo del agua y se produce cuando las gotas de agua contenidas en las nubes se vuelven grandes y pesadas y comienzan a caer hacia la superficie, atraídas por la fuerza de gravedad. La distribución de las lluvias en el tiempo y en el espacio depende de varios factores: la ubicación geográfica, la época del año y el relieve, que tienen incidencia en los patrones de precipitación. Escorrentía. La escorrentía es el flujo de agua que, por no ser absorbida por la superficie, se desplaza sobre la tierra. Este proceso es fundamental en el ciclo del agua, porque representa la fase en la que el agua, que ha caído como precipitación, fluye sobre la superficie y regresa a los cuerpos de agua como lagos, mares y océanos, para volver a ser evaporada. Cuando llueve, parte del agua es captada por la vegetación y el suelo. Pero si la intensidad de la lluvia es alta o si el suelo ya está saturado, el agua no puede ser absorbida completamente y comienza a moverse superficialmente. El agua se infiltra y circula debajo de la superficie, constituye un tipo diferente de escorrentía, que no es superficial sino subterránea. En este caso, el agua circula debajo de la tierra y puede volver a emerger hacia la superficie, desembocar mares u océanos o almacenarse en grandes cuerpos de agua subterránea denominados acuíferos. Importancia del ciclo del agua. El agua es la sustancia que permite la vida en el planeta Tierra y es gracias a su ciclo que la cantidad de agua disponible se mantiene de forma constante y en continua circulación. Gracias a este ciclo, el agua se distribuye por todo el planeta. El ciclo del agua es un proceso vital porque determina que haya vida en el planeta y además permite conservar los ecosistemas. El movimiento constante del agua es responsable de regular los climas, distribuir las precipitaciones, modificar la temperatura de los océanos, erosionar los terrenos y transportar todo tipo de sustancias de un lugar a otro.